Buenas tardes. Yo voy a referirme a educación técnica, específicamente a ese intervalo de este vasto tema, y desde un enfoque muy particular, que es el enfoque de un docente de escuela técnica, y más particular todavía desde la perspectiva de una escuela de universidad, dando una opinión de nuestra experiencia compartida con las restantes escuelas dependientes de universidades, escuelas técnicas dependientes de universidades, con las cuales hemos estado reunidos hace pocos días en Jujuy tratando este tema. Yo sé que nuestra realidad no es la misma que las de las restantes escuelas técnicas, pero somos escuelas experimentales que generamos propuestas educativas que sabemos que pueden transferirse al resto del sistema educativo. Y ese es nuestro verdadero rol. Creo que en el aspecto de educación técnica, la futura ley tiene que ser estructuralista. Tenemos una ley federal de educación que es estructuralista y mal quedaríamos con una ley de educación técnica que no lo sea. Por otro lado, sí tiene que ser suficientemente versátil para permitir adaptarse permanentemente al tiempo, pero por otro lado, ciertas bases estructurales tiene que sentar. Si no, vamos a estar, como estuvimos hasta ahora, luchando por mantener un sistema con toda la adversidad de no estar contemplados en una ley específicamente. La educación técnica venía en una pendiente negativa desde antes de la sanción de la Ley Federal de Educación, pero la Ley Federal de Educación fue un hito que nos hizo tomar conciencia, porque a partir de ahí muchos nos hemos dado cuenta de cuál era la realidad. No apareció la educación técnica en la Ley Federal de Educación, no por una omisión involuntaria, sino por una omisión totalmente consciente. Se imponía un modelo de país extranjerizante, privatizante y que destruía la industria nacional. En un modelo de país de esas características tampoco puede existir una educación técnica. Si no hay industrias, ¿para qué queremos técnicos? Pero creo que va más allá todavía esta intención. Esta intención apuntaba inclusive a destruir la masa crítica que pudiera potenciar un cambio posterior. Desde las escuelas técnicas, desde los colegios profesionales y desde los gremios se luchó por mantener esa tradición que había hecho grande a nuestro país durante pasadas décadas. Y eso hizo que surgieran los llamados trayectos técnicos profesionales, que más allá de todos los esfuerzos del INED de crear un modelo realmente de calidad, a través de la implementación de esos trayectos se veía con claridad que no eran más que una intención más de destruir a la escuela técnica sin costo político. Los trayectos técnicos se implementaron de esa manera, más allá de que su diseño haya sido muy bueno. La no obligatoriedad, el no dictado de todo el trayecto en un ámbito educativo, sino en distintas escuelas, generó obviamente lo que hoy vemos. A esto ya lo veníamos advirtiendo desde el inicio. Sin embargo, era una alternativa de sobrevivencia. Las escuelas de universidades trabajamos modelos diferentes para mantener la educación técnica, pero creo que todos los que trabajaron dentro del modelo TTP o los que trabajamos dentro del marco de las autonomías universitarias, a lo que apuntamos es a mantener viva la educación técnica
porque en realidad no defendíamos nuestra fuente laboral, que tal vez en cierto aspecto también así lo era, sino que estábamos diciéndole no a un modelo de país que no queríamos. Hoy se impulsa desde el Estado Nacional lo que el pueblo de la nación viene reclamando desde hace mucho tiempo, que es volver a tener un país que pueda ser grande. Y para eso es necesario agregarle valor a la producción primaria, es decir, refundar, reindustrializar el país. Para reindustrializar el país tenemos que refundar la educación técnica. Es obvio que hoy no podemos pensar en recuperar la vieja escuela técnica, la escuela técnica de décadas atrás. Esa escuela que ya venía en pendiente negativa. Pero lo que sí tenemos que hacer es rescatar verdaderos valores que tenía esa escuela. Más otros aspectos que tal vez los tenía, pero no en un grado de prioridad y que sí hoy tienen que ser relevantes. Tratando de sintetizar esa idea, creo que hoy la escuela técnica debería estar plenamente articulada con el sector productivo, pero articulada de una manera equilibrada entre lo que es educación y lo que es trabajo. El sector productivo debe generar la demanda, pero es la institución educativa la que debe transformar esa demanda en una oferta educativa. Es la escuela quien sabe cómo debe formar ese perfil que desde el sector empresarial se está demandando. Entonces, no se deben confundir los roles. Tiene que haber una articulación, pero ninguna de las dos partes debe primar sobre la otra. Si primara la parte educativa, estaríamos volviendo a tiempo atrás, donde formábamos técnicos que probablemente no tenían inserción real. Y si dejamos que las empresas nos digan cómo formar los técnicos, vamos a caer en técnicos totalmente operacionales. Y lo que la escuela técnica tiene que formar son ciudadanos capacitados para ejercer una actividad profesional técnica. El otro aspecto, que es el de rescatar los valores tradicionales de la escuela técnica, son por un lado, atender lo que siempre atendió la Escuela Técnica Argentina, que son las vocaciones de los jóvenes que a edad temprana sienten esa verdadera vocación por acercarse al conocimiento de las ciencias aplicadas, la tecnología y la técnica. No tienen esos jóvenes por qué estar demorados en su actividad de aprendizaje, en abordar estos aspectos que ya son parte de su vocación. En la Ley Federal de Educación se demora a los alumnos hasta que terminan el polimodal para poder recién insertarse en la formación técnica, que es de nivel superior. Eso está perfectamente contemplado en la Ley Federal de Educación y está perfectamente contemplado en la Ley de Educación Superior. Pero la educación técnica argentina, la escuela media argentina, siempre permitió a aquellos alumnos que tienen vocación por carreras técnicas a tener una iniciación temprana. ¿Cuán temprana? Es un aspecto más a discutir. El otro aspecto a analizar es hasta cuándo debe durar la educación técnica. De acuerdo a nuestra
la educación técnica debe tener un tiempo después de terminar la EGB de por lo menos 4 años. En nuestra escuela teníamos 7 años de carrera total. Esos 7 años se redujeron a 6 previo a insertarnos en la Ley Federal de Educación de una manera autónoma, pero insertarnos al fin. Y seguimos formando profesionales que nos costó adecuar la calidad a cuando tenían 7 años, pero podemos decir que con 4 años más, terminada la EGB, se puede formar un técnico. Diciendo yo que había que analizar cuán temprana debe ser la formación técnica y hasta dónde debe llegar. Es decir, tenemos experiencia en base a eso, cada uno tiene su experiencia, nuestra experiencia nos dicta que después de terminar el tercer ciclo de EGB son necesarios 4 años, no solamente por el tiempo, sino por la madurez intelectual de los alumnos para asumir las responsabilidades que significa la formación técnica. Por otro lado, cuán temprano comienza, también es otro aspecto discutible, donde hay muchas experiencias. Históricamente se comenzaba a los 13 años, hay provincias que han primarizado la EGB y por lo tanto ahí están comenzando con el polimodal, en otras provincias están comenzando con el séptimo EGB, también es otro aspecto discutible. Lo que yo creo que no es discutible es otro aspecto tradicional de la educación técnica que siempre la caracterizó, que es formar el ciudadano capacitado para ejercer una profesión técnica, es formar una persona con una sola óptica. No se puede formar el ciudadano por un lado y pretender formar el técnico por otro. La formación debe ser integral y eso se logra a través de una única unidad pedagógica. Toda la formación técnica tiene que estar pensada desde un solo punto de vista. Durante la aplicación del polimodal y los TTP, los resultados de esa dualidad son visibles. Yo creo que en una ley de educación técnica debe plantearse como única unidad pedagógica. Y el otro aspecto también indiscutible de la educación técnica tradicional parte de la consigna de que la escuela técnica es cara y por lo tanto no se justifica brindar educación técnica en cualquier escuela a pocos alumnos, ni tampoco utilizar las escuelas técnicas para brindar otro tipo de formación además de la técnica, porque no estarían aprovechadas a su máxima capacidad las instalaciones. O sea, creo que debe existir una institución llamada educación técnica y que eso también debe estar legalizado, debe estar en el marco de la ley. Y un último aspecto, que es la movilidad, debe garantizarse la movilidad de los alumnos en el resto del sistema educativo. La educación técnica no puede tomar como cautivos a los alumnos. Estamos pensando en iniciación temprana, respetar las vocaciones de los alumnos que sienten esa inclinación, pero también darle la posibilidad a los alumnos que se equivocaron, que se muden a otro tramo del sistema educativo. Y que alumnos que no advirtieron su vocación temprana, que puedan insertarse en la educación técnica. Obviamente siempre va a haber una etapa en la cual esa transición transversal no puede realizarse. Nuestra experiencia, nosotros tenemos vinculación con el resto del sistema en octavo, noveno, que ya hay formación técnica en esos años, luego en primer año, en segundo y en tercero del ciclo técnico. Se puede ingresar hasta segundo año del ciclo técnico, perdón. Terminado el segundo año del ciclo técnico, el alumno se puede ir al resto del sistema educativo, pero una vez que ingresó el tercer año en nuestra escuela, sabe que queda cautivo tercero y cuarto año. Es decir, la inversión más costosa de la formación técnica está en esos 2 años. Entonces lo que pretendemos es que los alumnos que se quedan en la escuela técnica esos 2 años sea porque quieren ser técnicos y que no opten por una buena formación propedéutica, como brindan las escuelas técnicas, se queden un año más, generen gastos importantes, ocupen el banco de otros alumnos que realmente quieren ser técnicos para tener una formación propedéutica y después terminar yendo a la universidad. O sea que la articulación con el resto del sistema educativo tiene que garantizar la movilidad de los alumnos, pero también, por otro lado, a través de esta articulación debemos estar garantizando la terminalidad técnica de nuestras escuelas.
para que la terminalidad la alcancen aquellos alumnos que realmente quieren ser técnicos. O sea que en base a todo esto que dije, yo creo que una ley de educación tendría que ser estructuralista en el sentido de que hay ciertas cosas mínimas que tienen que aparecer en la ley para que los que estamos trabajando en educación técnica nos veamos respaldados, nos sintamos tranquilos y sigamos adelante. Primero, es reconocer a la escuela técnica como una institución. Segundo, comprenderla como única unidad pedagógica de formación técnica temprana, manteniéndola en el nivel medio. Tercero, establecer con claridad el tramo formativo que la comprende, su inserción en el resto del sistema educativo y las articulaciones horizontales y verticales que permitan la necesaria movilidad dentro del sistema. Y finalmente, brindar un marco que permita ciertas libertades a las escuelas para articular escuela-sistema productivo en tiempos reales de necesidad. La formación técnica demanda al menos 3 años. Si hay una demanda, tal vez 3 años sea un tiempo demasiado prolongado para satisfacerla. Por lo tanto, la escuela tiene que tener cierta libertad dentro de un marco normativo, regulatorio, para responder con agilidad a esas demandas. Y finalmente, como educadores, no olvidarnos de que estamos formando en primera instancia ciudadanos, pero con una condición muy particular, que van a ejercer una actividad profesional. Les agradezco la atención.